Dicho esto, apreciado doctor Petronio, con vuestro permiso, este, le daría la palabra a nuestro respetado hermano Luis Lamas, quien tenía unas preguntas por hacer. Ok, muy bien, doctor Luis, tiene Gracias, usted la palabra con su pregunta. profesor Petronio. No sé si se trata de un hecho coincidente respecto a lo que yo quería en aquella oportunidad, cuando recién hice uso de la palabra, respecto al contenido de las 5 preguntas, porque evidentemente que las preguntas tienen por finalidad tratar de sistematizar y ordenar el análisis de la exposición. Yo tengo 3 preguntas al respecto que tienen directa relación con las 5 preguntas que están planteadas en el documento, en el sentido de lo que implica un macromodelo de inteligencia, lo que significa el sentido cientificista de lo que es la racionalidad, lo que implica el antagonismo, que está planteado en la tercera pregunta, lo que conlleva el uso oficial del conocimiento cuántico, lo que significa la admisibilidad del conocimiento de la ciencia oficial y en última instancia lo que tiene que ver con el sentido mismo del cerebro, que son conceptos que están planteados de una u otra manera en las 6 preguntas. Y al respecto, lo primero que yo quisiera preguntarle es, ¿por qué a lo largo de la historia se ha impuesto el sentido planteado por el modelo científico, a pesar de que la historia de la humanidad en sus épocas más ancestrales, el sentido de la espiritualidad era mucho más potente y superior al actual? Esa es una primera pregunta que le quería plantear. La segunda pregunta es, ¿cómo sería el mundo si realmente a lo largo de su historia hubiera prevalecido la inteligencia espiritual? ¿Sería un mundo real? ¿Sería un mundo factible? ¿O sería un mundo eminentemente utópico? Y la tercera pregunta es la siguiente, ¿no? Es justamente a través de la racionalidad y el conocimiento científico que se ha podido conocer la inteligencia espiritual. Es decir, si no hubiera sido por el cientificismo del conocimiento, se podría haber descubierto la inteligencia espiritual, porque evidentemente que como base y como premisa para develar y descubrir la amplitud y la profundidad de la inteligencia espiritual ha sido a través de una labor científica. No necesariamente ha sido a través de una labor espiritual, ¿no? O mística o religiosa, sino que ha sido justamente las bases del conocimiento científico, sentados sobre el mismo conocimiento, el análisis de ese conocimiento, lo que nos ha permitido poder develar que existe una inteligencia mucho más fuerte, superior, que la inteligencia espiritual. Esas son mis 3 preguntas, profesor, que me permito plantearle. Bueno, muchas gracias, doctor Luis. Repítame la primera para darle, porque ya las otras he tomado nota. ¿La primera cuál fue? En el sentido de que de manera paralela ha existido o existe una inteligencia espiritual y una inteligencia científica. ¿Por qué esa dualidad de conocimientos cuando en realidad la inteligencia espiritual es mucho más ancestral, más antigua, más remota que la inteligencia científica? Ok, ¿Por qué muy bien. una imponerse sobre la otra y a raíz de esa imposición recién se ha podido develar la existencia de una inteligencia espiritual? Bien, en realidad le agradezco mucho las preguntas porque contienen una profundidad filosófica
bastante grande. Y creo que va a servir para la ilustración de todos los presentes. Voy a tratar de responderlas. Digo tratar porque yo no tengo la verdad total. Yo pienso que con respecto a la primera pregunta, la espiritualidad pasó a ser capturada por las religiones ancestrales. Las religiones ancestrales fueron dueñas de la espiritualidad. Y entonces, dentro de ella, también creyeron los representantes religiosos ser dueños de la verdad. Entonces, en los primeros albores de la humanidad, ya digamos con escritura y con raciocinio, la civilización empezó a creer en la verdad religiosa, una verdad dogmática, una verdad que imponía todo por la fe y que hacía énfasis en la fe ciega, que hasta ahora lo hace. Entonces, a través de Ptolomeo, de Copérnico, a través de Galileo Galilei, empezó a abrirse paso voces nuevas que no eran religiosas, que eran más bien científicas, no eran cientificistas. Y estas voces científicas entraron lenta y progresivamente, a pesar de la tortura que fue la reacción de los líderes religiosos, empezaron a calar, a aceptarse y a dejar un poquito mal parados a los líderes religiosos. De allí se fue básicamente aceptando también las matemáticas que venían por el lado árabe y obviamente los científicos hicieron uso de las matemáticas como una herramienta. Y con esas herramientas matemáticas desarrollaron una serie de propuestas. Hoy estaba viendo un video que inteligencia artificial ha hecho de el pensamiento de Richard Feynman, un gran Nobel y físico cuántico reconocido, que fue el primero que dijo: yo estoy seguro que no hay ningún físico que entienda los principios de la física cuántica. Siendo yo físico, no hay nadie que entienda los principios de la física cuántica. Pero este señor tuvo básicamente el gran criterio que para mí me pareció muy interesante, de decir que las matemáticas no descubrían nada nuevo dentro del orden de la verdad y de la filosofía, que era la herramienta que buscaba la verdad. Que las matemáticas lo único que hacían era poder reproducir de una manera limitada, pero muy clara, muy racional, que la realidad sucedía como las fórmulas matemáticas se podían interpretar. O sea, las fórmulas matemáticas no estaban introduciendo fenómenos nuevos,
sino que eran un intento humano por simplemente entender lo que ya la naturaleza estaba haciendo sabiamente. Mejor dicho, que las matemáticas estaban implícitas dentro de la mente espiritual desde las partículas cuánticas que tienen mente hasta pasar a las moléculas, a las células, a los órganos, a los sistemas orgánicos, a la psiquis humana y después finalmente a la espiritualidad. Entonces, dentro de este orden de ideas, la ciencia fue progresivamente imponiéndose como mucho más cercana a la verdad que las religiones que se habían apoderado de la espiritualidad. Ahora, viene inteligencia espiritual, que es un enfoque de quien está hablando. Y este enfoque dice, muy bien, pero hay que rescatar en el mundo lo que es espiritual, porque la ciencia se volvió reduccionistamente materialista. La ciencia no acepta variables espirituales. La ciencia solo estudia lo tangible, solo estudia fenómenos que puedan en cierta manera demostrar con metodología, incluso matemática y lógica, pero no espiritual. Y con ello estaban viendo una mitad de la realidad. El sabio francés que fue llamado por la UNESCO para establecer los lineamientos de la educación del futuro, dijo, estamos en la prehistoria de la conciencia, porque la ciencia ha disyuncionado y ha simplificado la realidad a solo físico y ha ignorado la parte que no es física, que es la conciencia. Y de ahí para allá, todo lo que se puede hablar del desarrollo perfectible de la conciencia. De allí es que el enfoque de inteligencia espiritual es inéditamente una alternativa diseñada por quien habla para convencer a los académicos, porque ya hoy en día no se trata de que las religiones versus los cientificistas, no, se trata de que todo el mundo se volvió reduccionistamente materialista, todos. Nosotros los profesionales que nos graduamos en diferentes profesiones, nos enseñaron todo de una manera material y desgraciadamente olvidamos la otra mitad de la realidad que abre la conciencia. Entonces, dentro de este orden de ideas, el protocolo a seguir no era dogmático, porque yo he leído más de 500 libros en mi vida. He podido leer artículos de últimas ediciones de revistas líderes en la ciencia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que todas son propuestas que muchas veces se tornan ideológicamente dogmáticas al final. Y así es como el mundo se vuelve disque capitalista, disque socialista, disque comunista,
dizque neonazista o progresista, de izquierda o de lo que sea. Pero todo eso se puede enseñar como ciencia política, pero no se puede aceptar al alcance de los seres comunes y corrientes o de los profesionales de otras profesiones. Entonces nuestro protocolo, que es el único que puede académicamente ser aceptable, no es dogma. No es decir, yo digo esto porque es lo que yo creo, porque yo he leído mucho y créanme que esto es lo mejor. No, hay que demostrarlo. Y la demostración más evidente, más aceptable, es el método científico. Entonces, inteligencia espiritual ha querido utilizar la metodología científica aplicada en su origen a lo físico para poder desarrollar fenomenología holística, como lo dice el hermano José Raúl Ubaldo. Holística, que es la integración de lo físico con lo espiritual, para poder estudiar la verdadera realidad y poder sacar al mundo entero de ese reduccionismo materialista que impera en la mente de la juventud actual, en donde todas las manifestaciones son sensoriales o son materiales, en donde la música, la poesía, en donde los ideales, en donde los anhelos, en donde la lucha por progresar, todo es material. Y se ignora completamente lo espiritual. Incluso se utiliza métodos de terapias espirituales, pero para poder manejar mejoramiento de la salud física, más que nada. O sea, se volvió la espiritualidad al servicio de lo físico. El movimiento de la nueva era, famosa en el siglo pasado, feneció porque confundió la espiritualidad con la materialidad y puso la espiritualidad dizque al servicio de lo material, al servicio de la salud o al servicio de la felicidad que era psicológica, cuando ya habían propuestas traídas incluso del Antiguo Oriente, en donde lo egoísta, lo psicológico no era todo, pero el mundo seguía aferrado a que el ego era lo único válido y desdeñaron las propuestas que había que rescatar de que tenemos un yo superior. El único científico dentro de los famosos de la especialidad que pudo empezar fue Carl Gustav Jung, amigo de Freud, pero Freud se quedó pegado en lo que puede servir para la mente de la conducta material. Entonces, con esto no quiero extenderme más, simplemente quiero decirle de que necesitamos una nueva forma de ver el mundo, una forma holística, pero dando la verdadera dimensión a lo espiritual, porque nosotros no somos el cuerpo, tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Nosotros no somos el ego, tenemos una programación, un software llamado ego,
pero no somos el ego. ¿Qué es lo que somos? Somos el espíritu con una segunda programación eterna que no se disuelve y que no muere con el cuerpo. Y ese es el yo superior. Eso es lo que nosotros hemos tomado como el núcleo de la nueva espiritualidad del siglo XXI. El yo superior que está en todos y cada uno de nosotros, confundido dentro del ego. Y los pensadores contemporáneos escriben libros diciendo hay que trascender el ego. Pero yo no he podido encontrar ningún libro que integralmente diga cómo trascenderlo. ¿Para qué trascenderlo? ¿Por qué trascenderlo? Solamente hablan de trascender el ego y se llenan la boca y cubren páginas de libros con trascender el ego. Y inteligencia espiritual se encarga de hacer todo lo que ellos no dicen, todo lo que importa, pero que ellos no dicen. Y por eso es que inteligencia espiritual considero yo que es importante para todos nosotros. Y con todo respeto a la gran cultura de la humanidad entera, tenemos que entender que la historia se hace con desarrollo, se hace mejorando lo que ya tenemos. Y este diplomado está presentando humildemente un desarrollo nuevo para mejorar lo que ya tenemos. Bueno, me extendí demasiado, doctor Luis, pero es que sus preguntas profundas no se pueden responder así con 4 palabras. Me dejo entender. Bueno, y ahora Gracias. imagínese, entramos todavía a que usted tiene 2 preguntas más. Dice que el mundo con inteligencia espiritual no se volvería utópico. No, no se va a volver utópico. Al contrario, se va a volver más aterrizado a la verdadera realidad, porque nuestra realidad es espiritual también. Y la importancia del espíritu jerárquicamente debe estar por encima de lo material, porque lo material es efímero, porque cuando nos morimos no nos llevamos ni la chequera, ni los diplomas, ni los premios, ni el cuerpo. Todo lo tenemos que dejar. Lo único que podemos llevarnos es el espíritu. Y dentro del espíritu tenemos que tener riqueza espiritual. Y la riqueza espiritual es lo que nos va a ayudar a conquistar las metas que tenemos que desde ahora con inteligencia espiritual descubrir que esto no es un embeleco, que esto no es utópico, que esto no nos va a llevar a una utopía, que entre otras hay un libro llamado Utopía, porque igual son dogmáticos, porque igual no carecen de fundamento profundo. Entonces, por esa razón estamos convencidos que inteligencia espiritual no nos va a llevar a ninguna utopía. Y obviamente al contestar la primera, creo que contesté en parte la tercera, que hablaba sobre la racionalidad. Y inteligencia espiritual es racional. Inteligencia espiritual usa la razón y la mejor manera de aceptarlo académicamente es a través de un raciocinio metodológico,
analítico. Si es posible, aplicando matemáticas en donde sea posible. Y sobre todo, que sea aceptable ante N auditorios. Y yo, créame, tengo 30 años de experiencia divulgativa ante N auditorios. Y cuando digo N auditorios, incluyo a seres que han tenido mucha formación académica, mucha formación profesional, médica, por ejemplo, también abogados, también catedráticos. Y créame que ninguna de las personas de esos auditorios ha podido contradecir. Algunos han protestado cuando yo hablé de que la química era el amor de los electrones. Y por ahí salió un catedrático graduado en la Universidad de Moscú como PhD y dijo, no insulte a la ciencia, ¿cómo se le ocurre hablar de amor en los electrones? Es que eso es un enfoque holístico que él nunca podría haber entendido. Pero el amor hay que extenderlo, no es un amor de dos personas que hacen pareja, no es el amor de una familia. Es eso, pero es mucho más que eso. Es un tejido conectivo que nos une, que une la mente en su conciencia, que produce pensamientos para que podamos ser coherentes, para que podamos llevar siempre el sello de buscar la verdad y llegar a la perfección. Bueno, no sé si con esto, doctor Luis, he tratado humildemente de responder a sus inquietudes y le agradezco muchísimo su intervención. Gracias, profesor.